gracias al Señor para tener este momento en que podemos recibir de la palabra de Dios una nueva orientación importante para vidas. El texto que quisiera que reflexionemos se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 18, que dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que aman, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra. El apóstol Pablo está dirigiendo nuestra atención hacia la cruz del Calvario, en la cual murió Jesucristo. Todos sabemos que la muerte en una cruz es probablemente una de las muertes más angustiosas en que se puede. Y los enemigos del ministerio de Jesucristo escogieron la cruz como medio de deshacerse de él. Pero nosotros sabemos que Cristo era Dios. Qué raro que Dios, que es el origen de la creación, Él es el origen del universo. Y si Él podía crear el cosmos, su poder puso el cosmos en el espacio, a Él no le tendría ninguna dificultad en abatir a todos aquellos enemigos, mientras y no permitir que le hicieran morir la muerte más angustiosa que se puede morir, que es morir en una cruz. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo escogió abrazar la cruz y morir en ella, porque era la única manera de abrir la puerta para nosotros aproximarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que Él nos cambie de la vida que estamos viviendo para vivir una nueva vida, y como Cristo e hijos de Dios, pedirle cada día conforme a nuestra necesidad para vivir una vida plena y para vencer los medios que el maligno trata de utilizar para desmayar nuestro propósito y para hacer daño a nuestra causa evangélica. Así que la cruz es algo muy importante, porque por medio de la cruz somos reconciliados con Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados, Jesucristo perdona todos nuestros pecados, y cuando hemos sido arrepentidos auténticamente, su Espíritu Santo penetra en nuestro corazón y permanece en nuestro corazón. Y todo lo que tenemos que lograr para seguir siendo cristianos, ese espíritu, que es como la planta eléctrica, que por el eléctrico en los espacios que tiene una salida en nuestra casa, en nuestra casa se alumbran todos los bombillos. Cuando la corriente que viene a la planta llega a esos bombillos, dan luz en casa. Así es, el Espíritu Santo, la planta es Dios el Padre, el Espíritu Santo es aquella corriente espiritual que sale de la planta que es el Padre Celestial y llega aquí a este mundo, y todo aquel que cree en Cristo
para conectarse con Dios como su Padre y llegue a ser hijo de Dios, aquella corriente espiritual llega a nuestro corazón cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y abraza a Dios como nuestro Salvador. Él nos conecta con el Padre de Dios y después de perdonarnos, aquella corriente del Espíritu empieza a activarse en nuestro corazón como la luz en el bombillo en una casa. Entonces, la vida cristiana es un milagro, es una experiencia milagrosa. La fe en Dios, la fe en Cristo, que es Dios, que asumió la figura de un hombre para darse a conocer a nosotros y al darse a conocer a nosotros, fundar en nosotros la fe en Él, que nos convence que Él es capaz de perdonar nuestro pecado, Él es capaz de lavar nuestro corazón de pecado y Él es capaz de hacer que la corriente del Espíritu empiece a fluir en nuestras almas, dándonos la fuerza que necesitamos, dándonos la dirección de Dios a través del Espíritu, de su Espíritu que está alumbrando nuestro corazón y dándonos todo el poder que necesitamos para llevar adelante la tarea que Dios nos encomienda, que Él quiere realizar a través de nosotros en este mundo en que nosotros vivimos. Entonces podemos hacernos la pregunta: ¿no podía Dios perdonarnos y ya? La pregunta es muy lógica, pero Dios no puede ser colaborador del mal. Dios no puede ser creador del pecado. Entonces, Él no puede perdonarnos si vamos a continuar en el pecado, porque Él sería cómplice, Él se convirtiera en de nuestros pecados. Él tiene que lavar nuestros pecados primero para poder recibirnos como sus hijos. Y eso es lo que la Biblia llama salvación. En la salvación pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y Él entonces representa a nosotros ante la justicia suprema y presenta su muerte como un pago a favor de nosotros para que seamos perdonados y salvados. No puede ser cómplice del malhechor. Así que en el curso somos perdonados para convertirnos en hijos de Dios. Y entonces, cuando nosotros abrazamos y pedimos perdón y pedimos salvación, ya, gracias a Dios, el Espíritu Santo, a partir de que Dios nos perdona, su Espíritu Santo se derrama en nuestro corazón, estamos conectando con el cabo de Dios, porque la comunión con Él hace que su Espíritu empiece a fluir en nuestro corazón. Y esa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón es como la corriente de una planta eléctrica, que la planta funciona, hace una tarea porque la corriente está fluyendo. Así, mientras que sigamos reconciliados con Dios, mientras que sigamos en comunión con Dios, esa corriente que procede de su Santo Espíritu está pasando en nuestro corazón la energía espiritual, aquella vida espiritual, aquellos recursos espirituales que nos capacita para llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia llama nacer de nuevo. El alma que estaba muerta en pecado, ya
abandona el pecado, la corriente del Espíritu de Dios que corre porque empezamos a tener comunión con Dios, y en esa comunión con Dios el Espíritu empieza a activarse en nuestro corazón, y ahora tenemos acceso a todos esos recursos que están en la potencia divina. Por la fe podemos acudir al Señor en oración por cualquier circunstancia, por cualquier tarea, por cualquier desafío, por cualquier lucha, por cualquier situación. Esa corriente nos da los recursos que necesitamos para poder salir adelante victorioso en cualquier situación. Por tanto, la cruz significa algo muy grande en la vida de un cristiano. No debemos subestimar la cruz, porque sin la cruz los judíos, que era pueblo de Dios, no podían llegar a ser hijos de Dios. Ellos llegaron a ser pueblo porque practicaban aquellos rituales que estaban representando la cruz. Todos esos rituales que los judíos recibieron de Dios que tenían que hacerlo, estaban poniendo en escena en eso la crucifixión de Cristo. En esos rituales, así, antes de que Cristo muere en la cruz, los rituales que representaban esa muerte permitía que ellos podían recibir perdón de sus pecados y llegar a ser pueblo de Dios. Entonces, así nosotros hoy tenemos algo más, porque no solamente tenemos perdón, pero la Biblia dice que somos transformados por el poder de Dios. El pecado que empezó a entrar en nuestra vida cambió nuestra naturaleza, cambió nuestra manera de ser, cambió nuestro carácter, cambió nuestras motivaciones, cambió nuestras conductas y les empezó a inclinar hacia el mal. Entonces, todos los pecadores en este mundo están practicando diariamente el mal. Pero también nosotros, que hoy somos cristianos, estábamos también igual que ellos, practicando el mal terminal, porque cuántas veces hemos tratado de quitarnos esa vida de pecaminosidad y no pudiéramos. Quizás tratamos por un par de días y después otra vez estamos igual que siempre. Pero cuando Cristo llegó a este mundo, cuando ponemos nuestra fe en Él, sabiendo que Él es Dios hecho hombre, entonces el cambio empieza a operarse en nuestro corazón. Porque lo primero es que Él nos recibe, Dios nos recibe, perdona pecados, y cuando el pecado está perdonado, ya Dios, en vez de enjuiciarnos por nuestros pecados, hace que su Espíritu empieza a trabajar en nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos ahora acceso a la corriente del Espíritu de Dios que nace en la misma naturaleza de Dios. Vemos que podemos abandonar el pecado, podemos hacer una vida correcta que antes no podíamos amar a nuestros prójimos porque dice que Dios es. Y cuando somos hijos de Él y estamos conectados con su Espíritu, entonces empezamos a experimentar su amor y empezamos a practicar su amor, porque la corriente que viene de Él trae consigo el amor de Dios. Y cuando uno ama, solo quiere el bien para su prójimo. Y por tanto, al estar conectado con Dios y su Espíritu activo en nuestro corazón, no es como en el Antiguo Testamento los judíos luchaban para cumplir con la ley.
Ahora no tenemos que estar usando leyes para dominar nuestro pecado, porque ahora no tenemos pecado que dominar. Lo que tenemos es un nuevo corazón, en la cual el Espíritu de Dios, en la cual el Espíritu de Dios, el amor de Dios se derrama. Y ese amor cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de planificar nuestras vidas, cambia nuestra manera de ejecutar las cosas que hacemos cada día. Y al igual que la Biblia dice que Dios es amor, cuando Él llega a ser nuestro Padre, porque su Espíritu está morando en nuestro corazón, entonces nosotros también llegamos a experimentar ese amor que está en Dios, lo empezamos a experimentar. Y ahora no tenemos que luchar para no hacer daño a nuestro prójimo, porque al amar al prójimo, ya el amor quita toda tendencia de maldad de nosotros. Y ahora, en vez de querer hacer daño a un prójimo, quisiéramos tenerlo como hermano, quisiéramos tenerle en la familia de Dios también, no luchando para vivir solo contra todos los contratiempos en esta tierra llenos de rebelión humana, sino el Espíritu de Dios nos hace pensar que el mundo puede ser un nuevo mundo, que los prójimos pueden ser nuevos prójimos, y empezamos a predicarle la buena noticia del Evangelio, de que no hay que hacer Satanás, no hay que rendirse ante el mundo pecador, no hay que rendirse a lo que nos amenaza o que se pone hostil en nuestra contra. Estamos llenos del amor de Dios. Y ellos empiezan a ver que la vida que nosotros tenemos es mejor que la vida que ellos tienen. Y que la manera de ser que nosotros tenemos es mejor que la manera de ser que ellos tienen. Y entonces ellos dejan, uno por uno van dejando la guerra en contra de Dios. Y van sintiendo en su corazón, a mí me gustaría ser como ellos. A mí me gustaría amar a la gente en vez de estar con rencor por la maldad que me han hecho. A mí me gustaría ser parte de ese nuevo mundo que está subiendo, ser parte de esa nueva vida que se está viviendo, ser parte de esa nueva esperanza eterna que se está alcanzando. Y así, la palabra de la cruz, para algunos, es locura. Pero dice aquí, pero a los que se salvan, aleluya, los que no lo han probado y los que hacen un juicio sin analizar y sin tratar de comprobar si es verdad o si es así, pero a aquella persona que en vez de simplemente condenarle y decir que no, ellos lo han decidido probarlo. Entonces dice que la palabra que es locura para la persona que siguen hacia el camino de la perdición. A los que se salvan, eso es a nosotros. Ese nosotros es todo aquel que decide creer en Cristo. ¿Por qué tenemos que creer en Cristo? Porque Cristo es Dios, el ser supremo, el que hizo el cosmos. Ese es Cristo, Cristo es Dios. Y Dios tomó la figura de un humano, porque de qué manera íbamos a poder creer en Él para ser salvos si no sabemos quién es, y si no sabemos que Él es capaz de hacer. Así que la razón por la cual Él se hizo hombre es para nosotros conocerlo y fundar en nosotros la fe, porque Él iba a vivir entre nosotros para que nosotros podamos verlo cara a cara y valorar si es auténtico o no. Y así todos aquellos entre los cuales Jesucristo vivió se convencieron que ese no era un simple hombre, se convencieron que era Dios,
porque todo lo que se espera de Dios lo veían en Él. Y todo lo que necesitaban de Dios, a través de Él, descubren que lo podían recibir a través de Él. Y no solamente Él decía que Él era, sino la propia gente descubrieron que sí era Dios, porque les vieron levantar a los muertos de nuevo, los vieron dar vista a los ciegos, les vieron hacer toda clase de obras que solo Dios puede hacer. Y entonces la gente empieza a creer en Él, de que Él puede cambiar su corazón, su carácter, ellos pueden cambiar su estilo de vida perdida, que a veces ella pierde la economía con que tienen que mantener su familia, a veces terminan en la cárcel, pero Cristo llega a nuestras vidas y ponemos nuestra fe en Él. Dice aquí, si la palabra escucha es locura lo que se pide, pero a lo que se salvan es poder de Dios. Y mis queridos, Dios levantó en el mundo la iglesia para que aquellas personas que lleguen a creer en Cristo que es Dios y lleguen a creer que Cristo puede cambiar su corazón, puede cambiar su carácter, puede cambiar su estilo de vida y puede darle una nueva vida en la cual en vez de hacer el mal, la gente acude a ellos porque se dan cuenta que están recibiendo de Dios bendiciones para su vida y empiezan a razón a la obra de los hijos de Dios, a la obra de la familia de Dios, para poder cambiar y empezar a recibir de Dios lo que un padre siempre, copiosamente, da a sus hijos. En esta mañana, cualquier persona que todavía no ha sabido que Cristo es Dios y que en la misma forma que Él decidió hacer, si tú vas a donde está Él y abres tu corazón a Él, ese mismo poder que hizo el cosmos es el poder que va a hacer de ti una nueva persona. Dice a ver si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas serán hechas nuevas. Yo que estoy hablando contigo, he tenido muchas cosas que no me convenían. Y de una temprana edad, yo también, a pesar de que mi padre era uno de los más elocuentes predicadores que ha caminado en la tierra, pero yo empecé el camino del pecado. Pero era tan claro el evangelio que yo dejaba, y era tan claro el evangelio que yo oí en el púlpito, que un día decidí que esa vida del pecado no me iba a llevar a nada bueno. Abrí mi corazón a Cristo y soy salvo. Emprendí con 18 años el ministerio, porque mi padre era un misionero especial, estelar. Así que yo desde una temprana edad conocía la Biblia que está pasada. Pero tenía una cierta resistencia hasta que el Espíritu Santo quebrantó un día mi corazón. Abandoné la rebeldía, abrazó a Cristo y no solamente Él me salvó, sino derramó su espíritu en mi corazón. El Padre
que viene de Dios con la corriente espiritual, esa corriente llegó a mi corazón y está en mi corazón y me da todos los recursos, porque la vida cristiana yo no lo puedo vivir y no conozco a nadie que lo pueda vivir. Pero cuando estamos conectados con Cristo y la corriente de Él está fluyendo en nuestro corazón, dice la Biblia que todo se hace posible, porque ya no somos nosotros que lo vamos a hacer, sino esa corriente de Él que está fluyendo en nuestro corazón. No hay ningún desafío que enfrentamos, ninguna tarea que tenemos que realizar, ninguna persona que nos proponemos ayudarle a alcanzar una vida mejor, ninguna causa o ideal plano. No conoceremos el fracaso, porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Quizás si ustedes, alguien que todavía no ha podido dejar el pecado atrás, este día es el día en que la corriente va a empezar a fluir en tu corazón. Y lo que antes tú no podías lograr, va a empezar a lograrlo. Porque eso es lo que pasa cuando somos salvos. Estamos conectados con aquel que hizo el universo. Y cuando estamos conectados con aquel que hizo el universo, cualquier enemigo, cualquier maldad, cualquier cosa que necesitamos vencer, la corriente fluyendo en nuestro corazón, que viene de Dios, hará que alcanzamos cualquier victoria que hace falta. Y tanto, no hay ningún regalo que podemos recibir más maravilloso que la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque cuando Dios perdona nuestros pecados, entonces conecta su espíritu a nuestro corazón, y al ser perdonado y conectado con Dios, empieza a fluir en nosotros el poder de Dios, y podemos vencer cualquier guerra que se lanza contra nosotros. Podemos realizar cualquier tarea que el Padre nos asigna, y podemos hacer por los demás para que ellos cambien su vida, cambien su rumbo y empiecen a vivir una nueva vida delante de Dios, no porque somos capaces, sino porque nuestra íntima comunión con Dios hace maravillas en el corazón de la gente a través de nosotros. Y esa es la nueva vida de la cual habla la Biblia. Dice, si alguno está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas se hacen nuevo. Y el texto de hoy dice, la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros los cristianos, es por Dios. Y a mis queridos amigos y amigas, no convierte el cristianismo en simple religión. La religión estaba aquí miles y miles de años antes de Cristo vino aquí al mundo. Cristo no vino a traer el mundo estaba lleno de religiones. No hacía falta religión, todavía había no solamente religiones paganas, sino había religiones creadas por Dios. Y Él lo creó para demostrar que no es suficiente. Y aquel pueblo que Él le dio la ley para frenar su pecado, era el único pueblo del mundo que no era pagano. Todos los demás se paganizaron y se hundieron en la maldad. Pero aquel pueblo
que todavía no habían alcanzado la salvación, pero con la relación con Dios, que ellos tenían como un privilegio, porque Dios les preparó frenando su maldad por medio de la ley, para que ahí el Salvador podía nacer. Porque en ese mundo donde no había freno a su maldad, no podía nacer el Salvador. Entonces a Israel le controló su maldad por medio de la ley, para que no fuera como las demás naciones paganas. Y fue donde nació Jesucristo, el Dios hecho hombre. Y ahí aquel Dios hecho hombre que nació en aquel lugar donde Dios frenó sus pecados por medio de la ley, ahora levantó la iglesia con todo aquello que han creído. Y ahora a través de la iglesia, Cristo, después de regresar al trono de la gloria, cogió la iglesia como su cuerpo y derramó su espíritu en la iglesia. Y ahora, a través de la iglesia consagrada, Él está llevando a cabo la obra que Él hacía a través del primer cuerpo. Ahora la iglesia es su segundo cuerpo. Y Él está continuando en el mundo la obra que Él hizo con el primer cuerpo, le da aún más grande todavía, a través de su segundo cuerpo que es la iglesia. Así que, qué maravilla que usted también fuera a arrepentirse de sus pecados, ser perdonado y lavado por Jesucristo y la cruz que Él murió por nuestros pecados, y empezar a crecer de un bebé espiritual. Y mientras más entendemos del Evangelio y consagramos, más vamos creciendo en estatura espiritual. Y cuando llegamos a la madurez espiritual, somos bautizados en el Espíritu Santo. Y Dios entonces empieza a usar su segundo cuerpo, que somos nosotros, como Él usó aquel primer cuerpo antes de nosotros. Cualquier persona puede ser parte de ese nuevo cuerpo de Cristo. Y vamos a juntos cooperar con Jesucristo para que este mundo sea cambiado en un mundo nuevo. Que Dios les bendiga.